Hola compañeros, sean bienvenidos a la reseña de El fantasma y otros cuentos. El origen del cuento es un origen de cuento moderno, de los años de 1854 a 1900. Al inicio vemos una familia americana que compra un castillo embrujado en Inglaterra. En el desarrollo vemos a la familia jugándole bromas al fantasma. En el final vemos a la bella hija de la familia que ayuda al fantasma a ser liberado de su maldición. En el contexto vemos la época victoriana. En autor vemos la manera irónica de que un fantasma puede ser asustado, y en lector podemos ver que una novela es más difícil de procesar que un cuento. En hechos podemos apreciar una familia americana escéptica que asusta a un fantasma que embruja un castillo en Inglaterra. Al final, la bella hija de la familia ayuda al fantasma a ser liberado de una maldición que lo tiene condenado a ese castillo. En el espacio nos encontramos en Inglaterra durante el siglo XIX. El lenguaje es literario, el tema es fantástico. Los personajes principales son Simón, el fantasma, y Virginia Otis. En secundarios tenemos a Washington y los gemelos. Incidentales son Hiram, Umney y Lord Canterville. El narrador es omnisciente heterodiegético. El tiempo en el cuento se desarrolla alrededor de un mes. El escritor se tardó aproximadamente 2 años y nos tardamos 20 minutos leyéndolo. El escritor lo escribió durante el siglo XIX y lo leemos hasta ahora el siglo XXI. Histórico es la época victoriana. En hechos, el planteamiento trata de la familia americana Otis que compra un castillo de la familia Canterville en Inglaterra durante el siglo XIX. Le advierten a la familia que el castillo está embrujado, pero los seres escépticos lo ignoran. En el nudo vemos que la familia encuentra cosas sobrenaturales en el castillo. El clímax vemos a los hermanos Washington y los gemelos que le juegan bromas al fantasma. Este le pide ayuda a la bella hija de Virginia que le ayude a liberar su alma. En el desenlace esta accede y al fin es liberado de su maldición y deja el castillo para siempre. Me gustó el cuento ya que cuando era pequeño tuve el placer de leer este cuento y pues me da algo de nostalgia recordar. No me gusta la manera en que los hermanos tratan al fantasma, pero pues al final este es liberado y por fin puede descansar en paz. El inicio se trata del festejo del 12º cumpleaños de una infanta, en el cual en el desarrollo se celebra con lo que es un desfile, en el cual participa un enano bailarín. En el desenlace tenemos que este va a bailar otra vez para la infanta, pero solo lo hace para provocar su burla, por lo cual este muere de tristeza. El contexto se basa en la época victoriana, en el cual trata de resaltar la burguesía y la diferencia entre la burguesía y la clase proletaria. En el lector, en este caso soy yo, quien está acostumbrado a leer esta clase de cuentos, por lo cual es una lectura ligera. Los hechos son el festejo de cumpleaños de la infanta, el cual va a ser festejado con el baile de un enano, que muere por tristeza porque causa burla de la princesa creyendo que le caía bien. En el espacio se lleva a cabo en un palacio en España. El lenguaje se trata de un lenguaje literario y un lenguaje formal. El tema es romántico y sociológico, siendo los personajes principales la infanta y el enano, y los secundarios es el rey. El narrador es omnisciente heterodiegético. Los hechos ocurren en un palacio en España, celebrando el 10º cumpleaños de la infanta, siendo celebrado por un desfile en el cual participa el enano bailando, quien cree que la princesa tiene una buena impresión de él, pero solo se da cuenta que se burla de él, por lo cual causa tristeza en él y muere. El tiempo se lleva a cabo en el cuento en un solo día. La escritura tarda alrededor de 1 año y medio. La lectura tarda alrededor de 15 minutos. El escritor del siglo XIX fue el tiempo en que fue escrito el libro. El lector, bueno, en este caso fue el siglo XXI, 2017. Y el histórico fue la época victoriana. Es que me gustó por el final, que fue un poco inesperado, y al mismo tiempo me gustó cómo fue retratado el contexto, y fue bastante interesante el cuento, y me provocó sentimientos de felicidad y al final sentimientos de tristeza. En el inicio encontramos a una golondrina que viaja alrededor del mundo. En el desarrollo encuentra una estatua de un príncipe que le encomienda repartir las riquezas de su estatua a toda la gente necesitada. Y al final mueren estos personajes y se convierten en lo más valioso del mundo. El contexto de este cuento está en la época victoriana. Lo que el autor nos quiere dar a entender con este cuento es la diferencia que existía en aquellos tiempos de clases sociales. Siento que esto, al ser un trabajo escolar, no se puede disfrutar tanto de la lectura. El espacio en el que se desarrolla esta historia es en un pueblo pequeño, en una plaza principal. Los hechos tenemos que el príncipe, a través de la paloma, divide sus riquezas para hacer felices a la gente que no tiene nada. El lenguaje de este cuento es un lenguaje literario. El tema es sociológico. Los personajes principales son la estatua del príncipe feliz y la golondrina. Los secundarios son los juncos y toda la gente pobre a la que ayudaron. Y los terciarios o incidentales son los alcaldes y Dios. El narrador es un narrador omnisciente heterodiegético. El tiempo del cuento transcurre en 1 semana aproximadamente. Tardó en escribirse 1 año, lo leí yo en 10 minutos. Se escribió en el siglo XIX
Yo lo leí en el siglo XXI y se escribió en la etapa victoriana. En el planteamiento del problema se presenta a la golondrina viajando alrededor del mundo. En el nudo llega y conoce una estatua de un príncipe que era feliz, pero él está triste por toda la desgracia del mundo. En el clímax, el príncipe le da sus joyas y objetos de valor para que las reparta a toda aquella gente que lo necesita. Al final, estos dos personajes mueren y Dios los convierte en lo más importante que pudo tener la tierra. A mí el cuento me gustó de lo que trató y cómo demuestra la división de clases en ese entonces. Lo único que no me gustó fue el final, se me hizo muy raro y totalmente fuera de... Oscar Wilde nació en octubre de 1854 y murió en noviembre de 1900. Fue un escritor, poeta y dramaturgo irlandés. En el contexto tenemos el contexto social, el cual es la burguesía y el capitalismo, y en el histórico tenemos lo que es la revolución industrial junto con la época victoriana, al igual que en el contexto cultural tenemos la burguesía y la época victoriana. El estilo de Oscar Wilde es satírico e irónico, y la corriente literaria es el romanticismo.